Hola, muy pero muy buenos días a mis amigos del canal Vitaminas para el Espíritu, Liliana Jiménez Roballo. Un día más de vida que nos regala nuestro Padre Celestial. Recuerden que hoy es un día especial, hoy es jueves. Estamos a 15, quincenita, 15 de marzo del 2018. Y vamos con la vitamina del día de hoy. No sin darle gracias a Dios por un nuevo día, claro que sí. Voy a hacerte una pregunta. ¿Tú tienes niños rebeldes en casa? Yo creo que te estás sonriendo, tal vez estás diciendo, bueno, no tan rebeldes, pero más o menos rebeldes. Bueno, quiero contarte que la forma que tienen los niños de manifestar sus sentimientos de rebeldía es diferente en cada edad. Cuando ellos son bebés, terminan por adaptarse a nuestras costumbres y de algunas exigencias que colocamos porque están sujetos a la autoridad de papá y mamá. Eso pasa generalmente entre el año cero, o sea, entre la vida cero y entre más o menos unos 5 o 6 años. Pero cuando son un poco, digamos, más grandecitos, las cosas cambian. Ese cuento de que los niños a medida que van cambiando, las cosas se van mejorando, bueno, eso depende de la autoridad que tú vayas a ejercer desde que ellos estén pequeñitos. Son varias las causas que provocan situaciones no demasiado favorables para el equilibrio psicológico y emocional de nuestros hijos. Vamos a encontrar entonces a través de la charla de hoy, pues algunas pautas o al menos ponerte como en contexto de qué puede ser lo que está sucediendo en casa. Por ejemplo, a veces el nacimiento de un nuevo hermano desencadena sentimientos de celos o envidia, no sé si sea el caso tuyo. La separación de los padres provoca un sentimiento de inseguridad debido a la necesidad de cariño o protección y a la exposición a su nueva etapa de vida donde papá y mamá ya no están juntos y debo compartir mi corazón para tenerlos contentos a los dos, pero de la misma manera necesito a los dos. En ambas ocasiones, pues la respuesta del niño puede ser totalmente inapropiada e incluso agresiva. ¿Sí? Porque él está en la búsqueda de defenderse, de llamar la atención. Otras veces, por ejemplo, sin darnos cuenta, el cambio del niño puede ser generado por un cambio de colegio o un cambio de casa, un cambio de ciudad. El niño se comporta digamos, de una manera extraña ante, por ejemplo, la mudanza a esa nueva casa con nuevas habitaciones. Puede que sea mucho más cómoda, puede que la ciudad sea mucho más fresca, pero si nosotros no tuvimos en cuenta la opinión del niño, olvidando por completo que ya había sido, digamos, sembrado en un lugar donde él ya tenía sus amigos, su hábito, su habitación, su ambiente a nivel de colegio, a nivel de juegos, y pues causar esa separación sin haberle consultado, haberlo al menos tenido en cuenta, pues hace que de alguna manera en él se desencadenen sentimientos supremamente agresivos. Sin darnos cuenta de la identificación que tiene, por ejemplo, el niño que en su colegio o en su educación, pues hace que el niño también al pasar a otro colegio, pues tenga que enfrentarse a tener nuevos amigos, enfrentarse a un colegio de pronto más grande, con nuevas exigencias, con nuevos maestros, y de alguna manera eso descompensa emocionalmente su vida. ¿Cómo actuar ante esa conducta de niños rebeldes? Cuando nuestro hijo, por ejemplo, es muy pequeño, debemos comprender que su agresividad se encuentra motivada pues sencillamente por la incapacidad para controlar como esos impulsos que tiene. Él aún no sabe cómo canalizar correctamente el hecho de que esté enfadado, ¿sí? Puede ser que no sea grave, siempre y cuando tú puedas aprender a entender el lenguaje que él tiene. Límites con amor se llama eso. Yo debo empezar a entender a mi hijo, pero también debo empezar a disciplinarlo, ¿sí? El negativismo de los dos, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años, es una etapa clave en el que el niño dice no, ¿sí? No. Él siempre, si algo no le gusta, dice no, quiere hacer su voluntad, entonces sale corriendo, entonces tira las cosas, no obedece, ¿sí? Bueno, ante cualquier propuesta que tú quieras hacerle, él siempre va a contestar no, porque está en la época o en la etapa de la negación. Este momento indica que es azotado por sí mismo, o sea que realmente él está reconociéndose como ser humano, reconociéndose como niño o como niña y está empezando a establecer lazos de autoridad
con las personas que lo rodean. Entonces él debe entender lo que significa la sujeción, él debe entender cuando papá dice no o cuando dice sí, que debe aprender a hacer caso cualquiera de las dos situaciones que sea. Su propia personalidad en ese momento trata de comunicar que él tiene sus propios deseos y que él quiere hacer lo que quiere. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a apretar un poquito con amor. Hay que enseñarle a los niños a medir el riesgo, el peligro, ese tipo de cosas. Desde los 2 años ya tienes que empezar a trabajarlos con ellos. Más tarde, cuando los niños tienen 4 o 5, incluso 6 años, el niño ya ha incorporado a su forma de vida una serie de normas o de hábitos que tú y yo le hemos enseñado. Por ejemplo, ha superado crisis de rebeldías. ¿Sí? Uno debería creer que en esa época ya el niño como que se estabiliza un poquito más entre los 4, los 5 y los 6 años, porque está autoafirmándose, está descubriendo su identidad, pero le gusta mucho como mandar, manifestar su autonomía, entonces él quiere hacerlo todo, ¿cierto? Alguna vez se enfada ante el fracaso, entonces si no las cosas no salen como él las planeó, como él las quería, entonces se muestra muy enojado. En esa edad intermedia, la influencia de los grupos, digamos, de los compañeros, de los amigos, es muy significativa y clave para el desarrollo de la personalidad del niño. Por eso es tan importante saber también con quién es que nuestro hijo se está, digamos, relacionando, ¿no? Es importantísimo conocer eso. Se preocupa, por ejemplo, mucho por saber si está actuando de forma correcta, le gusta desafiar la autoridad de sus padres. Los niños entre los 5 y los 6 años son desafiantes, entonces muchas veces encontramos en ellos, pero si yo quiero, yo lo voy a hacer, y dije que lo voy a hacer, ¿sí? En la mayoría de los casos se presenta así. Ya de pronto cuando entran a una edad superior a los 9 años, entre los 9 y más o menos los 14 años, el niño ya está como fortaleciendo el carácter. Entonces es una época un poquito más complicada si tú no has hecho una buena fundamentación en ellos desde la niñez. Si la has hecho, pues el niño aprende lo que es la sujeción, o sea, la autoridad, respeta la autoridad del padre y de la madre y de la autoridad de sus maestros y de los mayores y de las personas que están en rango de autoridad. Pero si nosotros no hemos inculcado en ellos lo que significa el respeto, lo que significa la diferencia entre el sí y el no, va a ser mucho más difícil porque a esa edad el niño ya alza su voz, ya quiere tener su propia autonomía, entonces ya se quiere parar en un lugar firme y de ahí no se quiere mover y no lo hago. Hoy en día, pues desafortunadamente tenemos de manera contraria a través de las redes sociales, es una serie de ideologías que están entrando en la mente del niño que lo están llevando también a tener pensamientos adicionales negativos, ¿sí? Entonces ya los juegos de video se meten en la vida de ellos, ya quieren tomar el control de sus emociones. Un niño a esa edad es muy vulnerable. Yo siempre he creído, en lo personal, vuelvo y les digo, muy respetable la opinión de cada uno, pero por mi profesión, porque soy mamá, porque he tenido la experiencia ya con mis hijos, que por ejemplo las tablets y los celulares para mí es una herramienta de doble filo. Parecieran inofensivas, porque de hecho fueron creadas para buenas cosas, pero desafortunadamente en las manos de un niño menor de 14 años eso puede llegar a ser una granada, ¿sí? Porque si un niño no entiende el significado real de lo que significa jugar a través de la tablet o a través del celular o del computador, se puede convertir en esa herramienta de doble filo, donde él puede, por sus emociones y su, digamos, como vulnerabilidad en esa edad, caer rápidamente digamos, en esas redes de personas que digamos, tras estos medios, quiere llevarlos a cometer errores, enseñarles cosas negativas, los mismos juegos, porque los juegos han sido creados para tener cierta doble función, una función creativa, pero también le están dando herramientas a un niño a una edad muy corta para aprender cosas negativas, defensa personal, para atravesar retos, pero retos que realmente ponen en juego la vida del mismo niño. Entonces hay que tener mucho tacto con estas cosas. En la mayoría, por ejemplo, de los adolescentes después de los 14, 15 años, si ellos tienen una madurez ya establecida a través de principios y valores, pues el riesgo va a ser menor. Pero digamos que
que también de alguna manera son vulnerables, ¿sí? Un chico adolescente ya quiere protestar, él ya quiere exigir, él ya quiere tener dominio de todo, entonces hay que llevarlo con mucha calma, hay que enseñarle a él que cada cosa tiene su tiempo, hay que enseñarlo a ganarse también las cosas, son desafíos internos en casa, pero desafíos positivos, donde tú lo premias, donde tú le generas en él un reto, pero un reto de bendición, ¿no? Un reto de donde vamos a sacar buenas notas, donde vamos a portarnos bien y qué rico porque vamos a poder obtener algunas cosas que tú quieres, qué rico también apoyarte con un deporte. Todo este trabajo se hace en acompañamiento con los padres, o sea, de nada nos sirve identificar, digamos, lo que puede pasar en cada etapa si nosotros los padres no formamos parte del proceso. Si los niños protestan es porque les hemos dado largas, entonces hay que tener, digamos, como mucho dominio sobre ellos, no es golpes todo el tiempo, no son malas palabras porque esa no es la manera de verdad llegarle a los niños, sino más bien disciplina con amor. Yo siempre he creído que en la medida en que tú entres a hablar con tu hijo, colocas unos límites, porque en la vida todo tiene límites, ¿cierto? Y evalúas, estás haciendo una evaluación constante del cumplimiento de límites con amor, entonces pues se va formando una persona de bien. Si el niño incumple, pues también trae un castigo, porque el límite también por lo mismo se llama límite, porque si pasamos los límites, pues eso va a traer una consecuencia. Hay que enseñarle a los niños desde ya que cada decisión que toma trae una consecuencia. Entonces hay que cumplirle la consecuencia. Las consecuencias tienen que ser algo, digamos, que no atente contra la vida del niño, pero pues tampoco que nos pasemos al otro extremo de que entonces todo es hablado y nada físico, ¿no? A los niños también hay que, la varita de vez en cuando es buena, de hecho la palabra de Dios nos apoya en esto, ¿sí? Él dice que si tú no disciplinas a tu hijo en la niñez, pues ese hijo te va a avergonzar en la adultez. Y es algo que es definitivamente real. Para el que tiene los hijos más grandes y el proceso ha sido más difícil, pues ustedes ya han tenido que vivirlo, ¿cierto? El hijo que es voluntarioso, ese niño que quiere estar todo el tiempo probando los límites, que está como desafiando todo lo que aprende, en cierto modo es bueno, pero hay que direccionarlo, porque un niño así puede salirse del enfoque o del propósito que Dios tiene para con sus vidas. La buena noticia que les tengo es que Dios es un Dios bueno y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nunca nos ha dejado solo en la formación de nuestros hijos. Hay una palabra hermosa que me gusta mucho y dice, el que carezca de sabiduría, pídala. Y nosotros los padres definitivamente necesitamos sabiduría todos los días para orientar a nuestros hijos. Cada vez que ellos dan un paso, nosotros debemos estar ahí con mucha sabiduría para poder orientarlos. Cuando nuestro hijo, por ejemplo, nos pida las cosas de mala manera, no debemos cumplir sus deseos por mucho que grite, se tire al piso, se revuelque, no. Al niño hay que enseñarle que ese comportamiento está mal. No es coger una correa y estarle dando todo el tiempo, sino si es necesario, déjalo que él haga su show, tú lo ignoras por unos minutos hasta que él entienda, wow, esto no me sirve, o sea, yo puedo tirarme al piso y puedo hacer de todo, pero aquí no nadie está mirándome, entonces esto no me va a funcionar. Los niños son tremendamente inteligentes. Entonces con ellos hay que revisar, eso no te sirve, hijo, levántate. No, cuando estés calmado hablamos, no tienes por qué llorar, yo no te estoy pegando, entonces ¿por qué lloras? Son maneras de manejo. Si nosotros le contestamos mal cuando no responde a nuestras expectativas, lo más probable es que nuestro hijo termine haciendo lo mismo, porque sabes que hacen los niños, imitan a los papás. Si yo grito, él grita. Si yo bajo el tono de la voz, él baja el tono de la voz. Si yo alzo la mano, él también la quiere alzar. Entonces, no quiere decir con esto que pierdas autoridad sobre ellos, no, pero sí trata de enseñarle las cosas sin necesidad de agredirlos. Si ya nos tenemos que ir al pao pao, o sea, a la varita, que hay que bajarla 2 veces en la colita, recuerda que para eso Dios nos dio el colchoncito, es ahí, no es en las manos, no es en las piernas, no es en no es en los pies, no es en la cara. Ojo con esos golpes mal puestos porque eso trae consecuencias, no solo físicas, sino también consecuencias digamos, a nivel de traumas que pueden repercutir más adelante en el mismo desarrollo de la vida de ellos. Si el niño sigue contestando una vez más, si lo hace en público, sencillamente tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a arreglar, esto no se queda así, en la casa arreglamos, pero en la casa arreglamos es que llegamos a la casa y arreglamos el asunto, o sea, nos sentamos, ¿qué pasó? ¿Por qué me contestaste delante de la gente? Yo te dije a ti que eso no se hacía, tú quieres e insistes en seguirlo haciendo, entonces vamos a aplicar un castigo. Habíamos hablado sobre eso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer efectivo el castigo. Es así, es sentándonos, es hablando, es explicando
recordándole, es recordándole que teníamos un compromiso, un acuerdo, que se rompió el acuerdo y que cuando los acuerdos se rompen, pues hay que ejercer una disciplina. Eso se llama disciplina con amor. Bueno, es unas pautas que quería traerte para que entiendas que hijos rebeldes generalmente son en todos los hogares, pero que todo depende de nosotros. En la medida en que tú puedas detener esta situación desde niños, cuando lleguen adolescentes va a ser mucho más fácil para manejarlo. Me encantó haber estado contigo. Esta es la vitamina del día de hoy. Si te gustó, facilísimo, lo único que tienes que hacer es me das manito arriba, ahí abajo, ¿cierto? Del video aparece una manito así y otra así. Yo sé que te va a gustar, entonces colocas la manito arriba, ¿cierto? Le dices suscribir, abajo dice que si quieres suscribirte en rojo, le dices suscribir y puedes compartir con todos los amigos, con quien quieras este tipo de vitaminas, porque a veces este tipo de palabras pueden servirle a muchas familias para poder orientar a sus hijos. Me encantó haber estado contigo, espero que pases un día maravilloso, que las bendiciones del cielo sigan lloviendo para ti y ya me tengo que ir. Bendiciones, chao, chao.